Y profe, cuéntanos qué tipo de población manejas en el aula. Bueno, en este momento estoy trabajando en un colegio semestralizado, básicamente, que es por ciclos. Y básicamente estamos trabajando con población bastante difícil. Esto es Vulnerable. población vulnerable, donde hay problemáticas de drogadicción, problemáticas de, de calle, ¿sí? Entonces, de violencia intrafamiliar, de violencia en los barrios. Entonces son personas que algunos sí como que tienen la, la idea de estudiar, de salir adelante, muy pocos. La gran mayoría lo último que quieren es estudiar, solamente sacar el cartón. Entonces trabajar con esta población es bastante difícil. Además de que son personas que no funcionaron en contextos de colegio, no funcionaron muy bien. Entonces el proceso de ellos es muchísimo más lento. Entonces uno ve personas con muchas dificultades de lectura, por ende muchas dificultades del aprendizaje. Hay muchísimas personas que son demasiado dispersas. Ahora vamos al punto de consumo. Hay bastante problemática de consumo, entonces esto también afecta muchísimo al desempeño de los estudiantes en el aula. Por lo cual entonces debemos ir a paso mucho más lento, la verdad. Se ha logrado muchísimas cosas, sí se han logrado. Otras personas pues lo único que les interesa es el título, pero pues sabemos que de alguna manera se ha logrado algo con algunos estudiantes. Profesor Daniel, cuéntenos por favor, ¿cuál crees que es el principal factor que imposibilita la conexión de los estudiantes con la lectura y la escritura? Bueno, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que más allá de estimular el gusto de los estudiantes, es el hecho que la lectura implica esfuerzo. ¿Ok? Entonces, implica acallar la mente, de cierta manera, implica disponer su mente, disponer su ser para empezar a leer. Además que también el hecho de cómo ha sido la formación de la lectura desde la primera infancia. El hecho de cómo si se enseñó silábicamente, si se enseñó globalmente. Em, eso nos lleva a pensar y reflexionar cómo nos están enseñando la lectura. Además de cómo se nos está imponiendo la lectura. Si se nos impone la lectura, esto se ve como un castigo más que todo. Muchas personas, muchos colegas hablan de que no, al estudiante hay que mostrarle que se interese por la lectura desde sus gustos personales particulares. Pero hemos visto los casos que muchas veces buscamos el gusto del estudiante y aún así no quiere leer porque le implica esfuerzo. Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar como una especie de calistenia, podríamos decir así, de practicar la lectura desde lo más básico, lo elemental, desde lo más sencillo, e ir avanzando como si fuera un ejercicio como cuando uno va al gimnasio. ¿Mm? Porque si efectivamente lo que implica es esfuerzo y la generación, los estudiantes a una edad adolescente lo mínimo que quieren, lo que menos quieren es esforzarse mucho, y el proceso de lectura implica esfuerzo. Volviendo al tema de las obras que más han marcado su vida, profe, cuéntenos cómo tu libro favorito influye en tu vida. Bueno, a manera personal, me gusta mucho aquellas lecturas que me llevan a pensar más allá y a hacer inferencias. No me gustan los libros que son demasiado explícitos, es decir, que
que no me ponen figuras literarias, que no me ponen metáforas, que no me hacen pensar más allá y no me hacen analizar la lectura. Entonces yo creo que esto influye en mi vida en cuanto a que el proceso de lectura es cada vez mayor, es cada vez más difícil, y eso es lo que me apasiona a mí, tratar de entender más allá de las líneas lo que quiso decir el autor. Por eso de pronto las lecturas más explícitas no me calan, no me llegan, no me gustan mucho. En cambio, escuchar o leer cosas que lo hagan a uno no tanto reflexionar en cuanto a una realidad, sino que me lleven a inferir lo que verdaderamente quería decir el autor por medio de todas las figuras literarias y todas las figuras retóricas que puede manejar dentro de una lectura, dentro de una escritura. ¿Y qué ejemplo nos darías? O sea, ¿qué libro, digamos, ha influenciado en tu forma de dar la cátedra, la literatura, cómo enseñas? ¿O qué influyó para que puedas seguir ese curso literario? Bueno, aparte de Fernando Ayala Poveda, que él es muy poético dentro de sus novelas y maneja muchísimo estas figuras y maneja muchos símbolos. También podríamos hablar de un libro que ese lo leí en la universidad, que nos dieron ahí para la universidad, Aura. En este momento se me escapa el autor. Aura es un libro que también lo lleva a uno a la sinestesia, es decir, lo hace uno sentir y lo hace a uno experimentar muchísimas sensaciones por medio de la escritura que se está dando en ese momento. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Es uno de los autores más reconocidos del mundo latinoamericano. Exactamente. Entonces, esto me lleva a pensar muchísimo en por qué terminó la obra así. Es una obra que en últimas parece una fantasía. Y entonces, digamos, con los compañeros hacíamos muchas inferencias acerca de este libro y nos ayudaba y nos llevaba a pensar y a reflexionar la obra. Entonces, en algún momento decíamos, ok, en esta obra puede que haya sido explícitamente como dice ahí, como lo narra, o puede que haya terminado como una especie de simbología. Entonces, eso nos llevaba muchísimo no tanto a la reflexión, sino al análisis y el análisis de las obras. Y es lo que me apasiona a mí, es lo que me gusta. Pues ya a otras personas les gustará literatura más explícita, que le narren a uno la acción como es y que no tenga que pensarlo mucho más. No tenga que pensarlo muchísimo más, sino que le digan esto es así, así y punto. A mí me gusta hacer mucho más inferencias, a mí me gusta mucho más analizar que si le hacen énfasis a un triángulo, a un cuadrado, entonces yo diga por qué un triángulo, por qué un cuadrado, y por qué rojo, y por qué sopla el viento de esta forma. Ese tipo de cosas son las que me gustan de ese tipo de literatura.